Dios los continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Vamos a la palabra del Señor, al libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, y leemos los versículos 8 al 10, y lo hacemos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Segunda de Corintios 12, 8. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Habla, Señor, que tus siervos escuchamos. Bienvenido, Espíritu Santo, y bienvenida sea tu palabra. En el nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret, te doy las gracias, te alabo y te bendigo. Gracias, poderoso Señor y Padre eterno. Alabado y bendecido sea tu santo nombre, desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Bien dice la palabra del Señor. Nos dice el apóstol Pablo en uno de sus recuentos de que tenía un aguijón en la carne, un problema, una enfermedad seguramente, y le había dicho al Señor por 3 veces que le quitara ese problema, esa enfermedad, y él no quiso hacerlo. Dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en esa debilidad que tienes. Al parecer era una enfermedad que lo hacía débil, que lo hacía frágil. Unos dicen que era ceguera, bueno, no sé. Dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero el Señor no quiso quitarle esa enfermedad, ese problema, esa situación al apóstol Pablo. El versículo 9 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre, porque cuando el hombre se siente fuerte, pues ¿para qué necesita a Dios? Pero cuando el hombre es débil, necesitamos de Dios, necesitamos de su fuerza y de su fortaleza, necesitamos de su Santo Espíritu. Entonces dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol entendía a qué se refería el Señor cuando decía que el poder de Dios se fortalecía en la debilidad del hombre. Entonces dice: yo me voy a gloriar en lo débil que soy. Es decir, me voy a poner contento, voy a estar conforme con mi debilidad, porque eso redunda en poder de Dios. Dios puede perfeccionarte, puede perfeccionarme a través de nuestras debilidades. Porque cuando estamos débiles, Él nos fortalece. Y cuando estamos débiles de ego, de orgullo, entonces el Señor se va a perfeccionar en nosotros y nos va a dar más y más de su Santo Espíritu. Cuando no hay egocentrismo, no hay vanidad, cuando entiendo quién soy, lo poco que tengo, lo poco que soy, lo poco que doy, entonces el Señor viene y me da de Él, de su Espíritu, de su poder. Es lo que yo entiendo por la palabra del Señor. Entonces, aquí se refiere, cuando dice la debilidad de Pablo, se refiere al poder de Cristo que actúa en aquellos que confiamos en Él. Óigalo bien. El poder de Cristo actúa en aquellos que confiamos en Él, no en aquellos que confiamos en nosotros mismos, en nuestra sabiduría, en nuestro poder, en nuestra fuerza, sino los que confiamos en Cristo. No importa qué tan débil o qué tan fuerte esté yo en mi forma física,
sino que lo esté en mi forma espiritual. Débil para el Señor, para que Él me fortalezca. Dice el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me voy a gloriar, sino en mis debilidades. ¿De qué hombre decía que se iba a gloriar? Del que estuvo en el tercer cielo. Era él, pero era su espíritu el que había estado en el cielo. Entonces dice, yo me glorío de mi espíritu, no de mí, o de mi carne, o de mi sabiduría. Dice el versículo 4, retrocediendo un poquito, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces él fue trasladado al tercer cielo, estuvo con el Señor, pero en su espíritu. Dice, yo me glorío de ese hombre que estuvo allá, es decir, me siento orgulloso de ese hombre que estuvo allá, pero del hombre que vino, que está aquí, el que les está hablando, dice Pablo, de él no me glorío, porque sé que soy débil. Cuando estaba arriba era fuerte porque estaba con él, porque Dios estaba conmigo y me estaba fortaleciendo. Aquí estoy en la tierra y estoy débil, pero también espero que Dios me fortalezca. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, el haber sido trasladado al tercer cielo dejaba ver la debilidad de Pablo como hombre aquí en la tierra. Alabado y bendecido sea el Señor. Pero el Espíritu Santo dice la Escritura que Él nos ayuda cuando somos débiles, que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Dice el libro de Romanos capítulo 8. Vamos a mirarlo. Romanos capítulo 8. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Romanos 8, 24 al 27. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿para qué lo va a esperar si lo está viendo? 25. Pero si esperamos en lo que no vemos, oiga, si esperamos en lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces ahí dice la Escritura que somos débiles y que tenemos siempre la tendencia a creer en lo que vemos, pero no en lo que no vemos. Pero viene el Espíritu Santo y nos ayuda en esa debilidad que tenemos, en esa falta de fe, en esa fe débil, dice el versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Hermoso, ¿verdad? De igual manera, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ni siquiera es una intercesión suave, sino con gemidos indecibles. Con ruego delante de Dios. Él intercede por nosotros, el Espíritu Santo. ¿Pero por quiénes intercede? Por los débiles. Los débiles en su forma de ser. Los que dejemos el orgullo a un lado, la vanagloria, los prepotentes. En eso no se congloria al Señor. Pero dice Pablo, yo me glorío en mis debilidades para que el poder de Dios actúe en mí. Es un poco como incomprensible esta parte, ¿no? Que yo quiero ser débil para poder ser fuerte. Débil en mi aspecto de humildad, en mi aspecto de tranquilidad y de confianza en Dios. Y Él me va a fortalecer o nos va a fortalecer. Porque es que todas las ovejas somos débiles. La iglesia está compuesta por ovejas. Bueno, eso dice la Escritura, ¿no? Y todas las ovejas somos débiles. Mire lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, y el versículo 15 y 16. Ezequiel 34, 15 y 16.
Dice Dios, dice Jehová el Señor, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la pierniquebrada y fortaleceré a la débil. Fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Ahí dice el Señor, Él reconoce que nosotros como ovejas somos débiles, pierniquebrados, que andamos como cojeando espiritualmente. Pero Él dice, a todos los voy a restablecer. Pero a la engordada, a la orgullosa, a la vanagloriosa, dice, a esa la destruiré. Ahí está la palabra. ¿Qué tenemos que hacer para ser fuertes en Dios? Hacernos débil delante de Él. Debilitar nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro ego, para que Dios fortalezca nuestro espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice el Señor aquí donde estamos meditando. Porque dice también el libro del profeta Joel, el capítulo 3 y el versículo 10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el fuerte, débil soy. Puede que tenga mucha fuerza, que tenga tremendos músculos, pero esa fuerza no le sirve para obtener el poder de Dios. Entonces dice la Escritura, diga el fuerte de músculos, débil soy para el Señor. No es que esté diciendo una mentira, que es débil en su fuerza física, no, es débil en su ego, en su vanagloria, en su orgullo. ¿Para qué? Para que venga Dios y nos fortalezca con su poder. Es hermosa la palabra. Es maravilloso ver cómo Dios quiere restablecer el poder, la fuerza de su pueblo. Bendito sea el Señor para siempre. También vamos a mirar el libro de los Romanos y el capítulo 11, capítulo 15. Libro de los Romanos, el capítulo 15. Miremos. Así, capítulo 15 de los Romanos, versículo 1, 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces aquí dice que el que es fuerte, no en musculatura, no en orgullo, no en vanagloria, sino el que es fuerte en Cristo. El que ha sido débil y Cristo lo ha fortalecido, dice, debe soportar las flaquezas, las debilidades de los más débiles, de los menores. Dice, sopórtelos, no los critique, no los eche fuera. Sopórtelos y ayúdelos. Porque alguna vez a mí me ayudaron. Yo tengo que ayudar también. Entonces dice la palabra del Señor que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, sino tratar de agradar a Dios por medio de esas ovejas débiles, para que Dios asimismo me fortalezca a mí para que tenga más para dar. Porque todo lo que tenemos y todo lo que damos viene de arriba, viene del cielo, no es mío, viene del Padre eterno, del Padre de bondad, del Padre de misericordia. Alabado y bendecido sea su santo nombre. Entonces, mis amados hermanos, diga el débil, fuerte soy. ¿Para qué? Para que sea fuerte en el Señor, en el Espíritu. Cero orgullo, cero vanagloria, cero petulancia, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo. Él era un hombre muy, muy humilde, sencillo, a pesar de que era o es el Hijo de Dios. Él no se consideraba como tal, sino que él actuaba como un hombre común y corriente. Él se hacía débil para ser fuerte. De ahí que lo matamos, lo crucificamos,
y la fortaleza de Dios lo levantó al tercer día de entre los muertos, porque él era débil en su espíritu, delante de Dios, para que su espíritu fuera fortalecido. Él fue débil porque no fue orgullo, no fue vanaglorioso, no fue petulante. Entonces Dios manifestó su poder en él. Ahí está que cuando era bautizado el Espíritu Santo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido. Qué bueno que dijera eso de nosotros, ¿no? Este es mi siervo, mi sierva amada, de los cuales yo me complazco, porque somos débiles en nuestra carne, en nuestro orgullo, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros como lo hizo en Pablo. El Señor dijo, si sano a Pablo, el poder de la grandeza que le estoy dando, todo ese poder espiritual que le estoy dando, lo va a enaltecer y lo va a perder. Pero mientras tenga ese aguijón en la carne, que bueno, no se sabe qué era, una enfermedad tal vez, no sé, dice, eso lo va a mantener humilde. Eso lo va a hacer que agache la cabeza. ¿Qué quiero decir? ¿Que es necesario que tengamos una enfermedad? Pues no necesariamente que tengamos una enfermedad para servirle a Dios. Pero Dios a veces se vale de esas cosas cuando somos muy orgullosos, cuando somos petulantes. Dios se vale de esas cosas, nos las envía para bajarnos los humos, para bajarnos esos ánimos vanagloriosos que podemos tener. La palabra de Dios es clara. Dice la palabra del Señor entonces que debemos ayudar a los más débiles, que debemos de fortalecer a los que están en debilidad. Y volviendo a Romanos, capítulo 15, el versículo 2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, en lo que es bueno, para edificación, para edificación. El mismo apóstol Pablo decía, yo me he hecho débil a los débiles, me he hecho loco con los locos, me he hecho cuerdo con los cuerdos. ¿Qué quiere decir esto? Agradar, simpatizar y soportar a los más débiles. No compartir el pecado, no, claro está, dice en lo bueno. En lo bueno, mire lo que dice. Cada uno de nosotros, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, en lo que es bueno. Si pudiéramos tomar una figura, yo diría que sirvamos como de muleta, como de bastón. Una muleta sostiene a aquel que le está fallando una pierna o un pie. Un bastón sostiene al que no puede andar correctamente y necesita de un tercer pie que sería el bastón. Entonces nosotros podríamos ser esa muleta o ese bastón para el que está cojeando, para ayudarlo a andar. Pero notemos, ni la muleta ni el bastón en ningún momento le van a decir al hombre o al necesitado, le van a decir, no, hoy no trabajo con usted, hoy no lo quiero sostener. Perdí mi paciencia con usted. Ellos no van a decir eso porque ellos están para eso. Se han creado para que ayuden al cojo o al necesitado o al inválido. Nosotros hemos sido creados para ayudarle al necesitado, al inválido espiritualmente. Entonces debemos de servir como esas muletas, como ese bastón que Dios quiere que sirvamos. No importando lo que hayan hecho, lo que hayan dicho, lo que hayan pensado de mí, hay que ayudar. Porque para eso nos puso Dios en una iglesia como columnas. ¿Y qué es lo que hace una columna? Pues sostener el templo. Y cada uno de nosotros debemos ser constituidos como columnas espirituales, claro está, para sostener un templo espiritual, para sostener una iglesia santa, una iglesia que adore y bendiga al Todopoderoso. Todas las ovejas somos débiles, todos tenemos nuestros problemas, todos tenemos nuestras debilidades, pero el Señor, que es poderoso, está con nosotros. Alabado y bendecido sea el Señor. Romanos capítulo 14, versículo 1 también dice algo sobre los débiles
en la fe. Ahí hay un título, dice los débiles en la fe, en Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil solo come legumbres. Entonces ya viene en el tema de lo que es la comida. ¿Usted por qué come eso? No coma eso, ¿qué le pasa? Yo soy autoridad en la iglesia y le digo que no coma eso. Dice el Señor, no se metan en eso, sin contender. Seamos caudales de información espiritual, mas no seamos comandantes del ejército espiritual. Debemos de ser comandantes contra las fuerzas del mal, pero no contra los débiles. Contra los débiles debemos, vuelvo y repito, de ser bastones, muletas que los sostengan para que no caigan. Repito estos dos versículos porque son muy bonitos. Mire, recibid al débil en la fe. ¿Cómo dice? Recíbalo. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, sobre qué come, qué no come, qué dejó de comer. Dice la escritura, deje eso a un lado. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no menosprecia al que sí come. Déjelo allá. Lo importante es que el Espíritu Santo le hable a esa persona, y esa persona después se va a dar cuenta qué es lo que tiene que comer y qué es lo que no tiene que comer. Ya, se acabó el problema. No hay situación que Dios no pueda arreglar, sobre todo cuando hay un pueblo de Dios que confía en Dios y confía en su palabra y que le estamos brindando apoyo a los más débiles. De pronto no es que uno se crea, ay, el más fuerte. No, también tenemos debilidades. Pero con la poca fuerza que he buscado, porque Dios me da mucha, pero yo he buscado poca, con esa poquita fuerza voy a ayudarle a los débiles. Volviendo al tema del bastón, por ejemplo, yo no creo que hagan bastones con, con madera muy mala, porque cuando uno se va a apoyar, se parte el bastón y al suelo va a dar el hombre. Esos bastones los hacen de buena madera para que aguanten. ¿De qué madera somos nosotros? Debemos de ser de buena madera para que el que se apoye en ti, para que se apoye en mí, aguante. Para que no se caiga y se le doble el bastón y se caiga. Entonces nosotros somos ese bastón y no se puede romper. ¿Qué responsabilidad tenemos con la fuerza que Dios nos ha dado? Con la fortaleza y el poder que Dios nos ha dado. Tenemos mucha responsabilidad. El Señor dice en su palabra que al que más se le da, más se le pide. Más hay que dar. Porque tenemos más que dar, pues tenemos que dar lo que sea. Un equipo de sonido, por ejemplo, de baja fidelidad, pues ¿qué se le va a exigir? Le ponen todo el volumen y empieza a chillar por ahí. Tienen que bajarlo porque es que ese no responde. Ese tiene poca fidelidad. Oiga bien, fidelidad. Entonces un cristiano que ame a Dios, que sea un buen bastón, una buena muleta para el débil, debe de tener alta fidelidad. Entonces la palabra fidelidad la podemos ver en dos cosas. Fidelidad quiere decir buen sonido, sonido fino. Y fidelidad quiere decir ser fieles a Dios, serle fiel a la iglesia, serle fiel a los débiles para ayudarlos en cualquier situación. Esto es muy extenso, es una palabra bastante extensa. No tenemos mucho tiempo, pero yo creo que el Señor nos ha dicho cosas preciosas y nos seguirá diciendo. Y lo importante de todo esto es que diga al débil, fuerte soy. Entonces, débil en su orgullo, en su vanagloria. Nada de orgullo, nada de vanagloria. ¿Para qué? Para que el poder de Dios repose sobre nosotros. Y podamos ser bastones, muletas firmes para el que necesita apoyarse en nosotros.
No que la iglesia esté viva porque se apoya en nosotros, la iglesia está viva porque se apoya en Cristo. Pero para que la iglesia se apoye en Cristo necesita apoyarse en nosotros como iglesia, nosotros como personas que tengamos un poquitico más de fuerza que la que tienen los débiles. Es lo que yo entiendo por la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, como dijo Pablo, o como le dijo el Señor a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad de los hombres. Y reitero, no se refiere tanto a la debilidad física, sino a la debilidad, es decir, al estar prestos para el Señor. El Señor dice, levántese a las 3 de la madrugada a orar. Listo, Señor, amén. Pero si yo soy fuerte y digo, no, vamos a levantar esa hora, nada, pues no voy a recibir fortaleza de Dios. Pero si el Señor me ha dado una orden, no importa la hora que sea o a dónde me envíe, yo voy. Soy débil para Él, para que Él me haga fuerte en su espíritu. Repito, son muchas cosas que podríamos ver sobre este tema, pero tenemos que dar amor, ayuda a la iglesia. Dice la escritura ahí en el libro de los Romanos capítulo 13, el versículo 10, que el amor no le hace daño al prójimo, sino que lo fortalece, lo ayuda. Y el amor de Dios. No vamos a confundir el amor carnal con el amor de Dios, el amor espiritual. Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo, no le hace mal. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la palabra de Dios está en el amor. Hay algo muy bonito que dice ahí el versículo 11, dice que como que estamos durmiendo espiritualmente. Dice, es hora de levantarnos de ese sueño y levantar al que está dormido, al que está caído. Leámoslo, 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño. ¿Qué? Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es muy hermosa la palabra. Y aún estarse horas y horas disertando sobre la palabra del Señor, aprendiendo más de Él, fortaleciendo esta debilidad. Pero lo importante es que dice que es hora de levantarnos del sueño espiritual en el que estamos. Porque el Señor Jesucristo está más cerca que el día que creímos en Él. Hoy está más cerca que nunca. Hemos estado pasando situaciones adversas, difíciles, y las que vendrán. Pero el Señor está con nosotros y nos dice, mire, la noche es avanzada, se acerca ya la oscuridad. ¿Qué es la noche y qué es la oscuridad? Las tinieblas, los problemas, las dificultades. Ahí lo dice el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Bueno, mi amado hermano, mi amada hermana, que seamos unas columnas en la iglesia, que nos apoyemos unos a otros. Si yo no puedo apoyar a alguien, pues tampoco lo voy a hacer caer. Si no he de servir como bastón, como fuerza para esa persona o para la iglesia, tampoco los hagamos caer. Porque pelear contra el Señor es difícil, es terrible. La iglesia del Señor es sagrada y no la podemos destruir, no le podemos hacer daño, sino bien. Hay que fortalecer a las débiles. Hay que fortalecer a la pierniquebrada, dice el Señor, y a la débil. Si nosotros nos creemos fuertes, dice, vosotros que sois fuertes en el espíritu, fortaleced a los débiles. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque en realidad la palabra de Dios es tan hermosa, tan maravillosa, que nos faltaría tiempo para seguir disertando sobre este tema. Pero ya el Señor nos habló, ya el Señor nos ha dicho que quiere una iglesia fuerte, una iglesia fortalecida. ¿Y cómo la fortalece? Por su espíritu. Pero necesitamos unirnos como hermanos, como cristianos, como dice la escritura también, que un carbón encendido junto a otro hacen buena llama, buen fuego.
Pero si separamos esos carbones encendidos, esos carbones se van apagando hasta que no queda sino humo. Y el humo no sirve sino para fastidiar, pero el fuego sirve para cocinar. El fuego sirve para purificar. El fuego sirve para que la iglesia siga adelante sin desmayar. Vamos a ser ese pueblo débil para el mundo y fuerte para el Señor. Que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos afirme y nos fortalezca hoy, mañana y siempre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado hoy que tenemos que ser débiles en nuestro orgullo, en nuestra vanidad, para que tú nos des el poder de tu fuerza, el poder de tu espíritu. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de nuestro amado Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. El Cristo de la gloria les continúe bendiciendo, amada iglesia. Amén.